Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este último encuentro de Posteridades Digitales, el club de lectura que generamos desde el grupo GIFT y que nos recibe en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico en el marco de su Instituto de Investigaciones Filosóficas. ¿Cómo estás, Tom? Muy bien, Cari, contento de terminar este libro. Un capítulo cortito, por suerte, un capítulo cortito. Lo pensó bien Pero David. denso conceptualmente, ¿no? Sí, con mucha data y quizás ese plan que teníamos de traerlo acá a Buenos Aires para cuando terminamos el libro no se pudo hacer. Subió el dólar y no lo pudimos traer, pobre David. Quedó ahí en Italia. Debe estar sufriendo mucho. Ni lo contemplamos tampoco como fantasma digital. No, por ahora. Por ahora. Chiste. Por Bien. ahora, por ahora está. Pero sí, contento de estar acá. Nada, como les contaba Cari, recuerden que esta es una actividad de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Y si sobre el final nos quieren invitar un café a la sociedad que está poniendo los fierros para todo esto, y ese es nuestro sitio de investigación en @sadaf.org, o sea, el alias sadaf.arg. Nada, si quieren invitarnos un café a Sadaf, Sadaf más que feliz con nosotros. Em, yo conté, pensando un poco acerca de este caso, pensando acerca de este capítulo, en un caso que sucedió hace 2 semanas. El que ven ahí es Jim Acosta, que es un periodista que se hizo muy popular en CNN y luego empezó a tener su propio canal de noticias vía streaming, ¿no? Cuando abandona CNN. Y lo que hizo fue entrevistar al joven que ven ahí en pantalla, que está muerto hace un par de meses, que falleció en un tiroteo masivo en los Estados Unidos, lo que lamentablemente en ese país no es tan inusual, y sus padres decidieron entonces crear un deepfake, una representación de su hijo con la voz del hijo, con imágenes reales de su hijo y, como les estoy contando, con la autorización de sus padres. Y ahora es un avatar que en TikTok se presenta como un influencer a favor del control de armas. Es decir, una resurrección digital, un tema que atraviesa, ¿no? las páginas de este libro de Sisto, no solamente en este capítulo, sino en todo el libro, un tema que también venimos trabajando desde Gift de distintas aristas, una resurrección digital, en este caso para ser un influencer muerto. Y lo que es increíble es, y que también tiene muchos de los colores de lo que escribió Sisto. Recuerden que este libro tiene 5 años, pero de alguna manera ya estaba previniendo este tipo de acciones. Lo que es increíble es la transformación del duelo, ¿no? El duelo como algo que históricamente veíamos como privado o propio de las familias, el círculo cercano, los duelantes, a que sea un influencer, ¿no? Y las reacciones que tuvo esta entrevista, en donde era una entrevista en tiempo real, en donde el avatar deepfake le respondía al periodista, personificando al joven muerto, generó 50% de rechazo y de indignación y quizás muchas de las sensaciones que nos recorren ahora, porque creo que muchos de los que estamos acá nos sentimos bien pensantes, progreso, que estamos analizando este tipo de prácticas. Y por otro lado, mucha gente genuinamente emocionada, genuinamente comprometida con la idea de que bueno, qué bueno que la memoria de este joven sea honrada, ¿no? Y me hizo recordar, Cari, no sé si coincidís con el caso que vimos, ¿no? En el capítulo del mes pasado, justamente de este joven que también había fallecido, si no me equivoco, en un accidente de esquí, y que su Ujú. madre, ¿te acordás?, utilizaba su cuenta de Instagram para responder como si fuera él a la gente que le dejaba mensajes. Exacto, sí, ahí poniendo en jaque, entre otras cuestiones, la materia inherente a la privacidad y el modo en el que las redes sociales han venido a reconfigurar, tal es el eje que va articulando, con el que va hilvanando el libro Davide, nuestro vínculo con la muerte, con la memoria y con el luto, ¿no? Donde gran parte de su apuesta es defender la dimensión comunitaria que han venido a resignificar las redes sociales desde un contexto que me parece también pertinente reponer, en favor también de hacer una lectura caritativa en un sentido davidsoniano, diría yo, de David, digamos, tratando de pensar desde su lugar situado. Las redes, tal como en rigor estaban cuando el libro se publica, con lo cual él lo pensó antes, en 2018 en la versión italiana original, ¿no?
que eran evidentemente otras. En ese sentido, charlábamos hace un ratito como este espacio fue concebido como un club de lectura. Nos parece pertinente compartir también gran parte de la profusión de lecturas en esta suerte de catarata, de reflexión, por suerte, que está teniendo lugar y que se está metiendo en la discusión pública a propósito de los entornos digitales y cómo atraviesan nuestras subjetividades e intersubjetividades. Y les comentaba a Tomás, a Diana, a Diego, parte de nuestro grupo Gift, que un libro que me resultó muy movilizante, no sé si se llega a ver bien, es este, Las redes son nuestras, de Marta Franco, que tiene como bajada una historia popular de Internet y un mapa para volver a habitarlo. O sea, hay por un lado un diagnóstico, que es un diagnóstico muy artero, ella concretamente habla de los 3 robos de Internet, no voy ahora a detenerme a eso, pero hay una dimensión también propositiva. Leyéndoles rápidamente la contratapa, porque me parece que es parte de, no diría la deuda, pero por ahí leído en este sentido, el complemento desde el cual deberíamos pensar, sugiero, esta resignificación de la muerte a la vera de las redes, tiene que ver también con pensar la propia resignificación de las redes a raíz de los distintos modelos de negocio que se han ido filtrando, ¿no? Internet era nuestra, dice Marta Franco. Nos la robaron entre quienes viven de extraer nuestros datos personales, el tema que en algún sentido estuvimos tratando a propósito del caso del chico italiano fallecido que Tom trae a colación, y quienes necesitan que se extienda el odio, pero antes todo ese espacio era nuestro. También nos robaron Internet cuando privatizaron las redes que habían sido desarrolladas en centros de investigación públicos para dárselas a un puñado de empresas, o cuando se apropiaron de todo lo que millones de personas estaban haciendo en línea para empaquetarlo en un modelo de negocio que llamaron Web 2.0. Vamos a ver que no en vano piensa el alma del mundo, Anima Mundo 2.0 también, David, ¿no? Nos han contado Internet como un ejemplo de éxito empresarial para que nos olvidemos del papel de los hack labs, de la financiación pública, de streamers gastando zapatillas en calles, de señoras enviando memes a grupos de WhatsApp, dice Marta Franco, de activistas que conspiran, de raíces en huelga, de millones de protagonistas que no suelen aparecer en los relatos y que son parte fundamental del desarrollo de las tecnologías digitales. Repasar esta historia de victorias va a decir, y acá también pensamos mucho respecto de cómo figurarnos filosóficamente el futuro, no es un ejercicio de nostalgia impotente, es una herramienta para recordar que se puede ganar. Acá hay toda una apuesta a propósito de una, bueno, inteligencia artificial feminista y colonial más sostenible, en la que no vamos a detenernos, pero creo que gran parte de un ingrediente para leer complementaria y prospectivamente esta manera de conceptualizar la muerte que nos propone David es también pensar de qué modo han cambiado las redes sociales. Y a propósito del posteo que vos hiciste, vi que quien reaccionó también, y vamos a ver que David no solo conversa con la filosofía y con la psicología, sino también con la literatura, el propio Juan Matio, de quien estuvimos hablando también en este club de lectura, donde nos encantan, muy nerds, los libros. Tuvimos con Tom la oportunidad de dialogar por separado con Juan, y el propio Juan encontró la resonancia, la prefiguración que hay en esta muy bella y perturbadoramente bella novela, diría, suya, Materiales para una pesadilla, del caso que vos precisamente proponías, ¿no? Donde efectivamente hay una obsesión ante las ausencias y donde en este intento por ordenar y continuar un tipo de trabajo que se propone, el narrador dice, la contratapa se pierde en laberintos del pasado que conectan a su vez con otro fantasma, el de Hakura o Akura, una hacker japonesa que en el año 2036 pasa a la clandestinidad luego de haber creado, junto con un equipo de programadores, una red social inmersiva que permite incluso interactuar con los muertos. En este sentido perturbador, en el que precisamente este periodista interactúa con esta persona muerta, ¿no? Y en qué sentido se puede venir estando muerto un influencer, con toda la ambigüedad que efectivamente, como vos decías, Tom, me parece que nos atraviesa e interpela este caso, ¿no? Sí, Porque porque te acordás que en algunas ocasiones, no me acuerdo si aquí o en otros espacios, comentábamos ese experimento que también está en TikTok, que es un usuario cordobés que creó un avatar de Silvina Luna, de la modelo y panelista argentina, pero lo hizo sin la autorización de su familia, ¿no? Y la gente puede interactuar con alguien que tiene el aspecto de Silvina Luna y la voz de Silvina Luna. Y ahí, bueno, obviamente las primeras reacciones o las primeras preocupaciones gravitan hacia un tema más bien legal con respecto a los derechos. Y es interesante
que en este caso, como decías vos, como marcábamos al comienzo, son los mismos padres que ansían que su hijo muerto sea un influencer. Creo que ahí son muchas capas y yo les contaba con Diana Pérez y con Tobías Schleider y con Laura Belli, grandes filósofos y filósofas argentinas. Estuvimos escribiendo una serie de capítulos para un libro que va a salir a fin de año sobre estas dimensiones de la resurrección digital, ¿no? Donde la categoría conceptual de consentimiento, me parece, ¿no, Tom? Corregime si no es así, Exactamente es lo que, clave, que es lo que es clave también en exactamente. este caso, me parece, para un análisis Exactamente, razonable. lo que trajimos fue justamente Laura Vélez, una doctora en filosofía dedicada a la bioética, trabaja con consentimiento para últimas directivas, para fin de la vida, y justamente lo que intentamos hacer en esos artículos, en uno de ellos sobre todo, es tratar de tomar qué tipo de consentimiento es el necesario, y luego con Tobías, que también es abogado, además de filósofo, intentamos ver también, bueno, cuáles son esos derechos, porque en principio alguno de estos derechos, no lo puedo reponer del todo porque no soy especialista, pero todavía sí lo es, algunos de esos derechos que tenemos como seres humanos cesan con la muerte y la pregunta es si la privacidad cesa con la muerte o no. Entonces hay algo ahí de lo que estamos pensando acerca de, bueno, cómo va a tener que reconfigurarse algunas de nuestras prácticas cotidianas y nuestra legislación frente a estas cosas. Los padres de este chico no tenían problema, pero realmente no vamos a poder nunca saber si estuviese contento o no Bueno, esta persona. ahí está un poco en juego, pensando desde nuestra raigambre filosófica, la autoridad de primera persona, porque no es un consentimiento precisamente desde la primera persona, sino desde la tercera de su familia, ¿no? Con todo lo que esto trae aparejado, en clave además de privacidad, y acá también hay, me parece que distintas vertientes para pensarlas, ¿no? Porque por ahí, desde además el individualismo que vemos que prima, se tiende a asimilar a veces muy rápidamente la privacidad con una cuestión de decisión individual, pero una vez que advertimos que los datos nunca son aislados, sino que están interrelacionados y que tienen una dimensión inherentemente intersubjetiva, la privacidad deviene no algo, me parece, pensar como en términos individuales, sino, y esta es la apuesta que hace Carissa Bellis en otro texto del que creo que hablamos, pero el público se renueva, privacidad es poder. Diría que la tesis medular, el nudo gordiano del libro de ella es este, ¿no? Argumentar en favor de que la privacidad es colectiva y en consecuencia, de manera concomitante, también tiene que serlo su defensa. Así que es un caso que trae un montón de Mira, aristas. Frida nos suma ahí en el chat. Pensaba que es influencer para una causa. Esta causa yo les contaba que es el desarme o el control de Ujú, armas en los Estados ujú. Unidos, como forma de activismo, de denuncia, lo que lo llevó a la muerte. En esos casos pareciera que no hay posibilidad de descanso para esos muertos. Porque lo otro que también está presente es que el tipo de consentimiento del que está hablando Cari, en el caso de los deepfakes, justamente motorizados por LLMs, por modelos de lenguaje masivo, como el caso de Silvina Luna o está la idea de que no puedes controlar cuáles son esas respuestas. No es el tipo de consentimiento en donde frente a ciertas preguntas yo quiero que mi avatar responda como yo pienso, sino que responde como la próxima palabra más probable de estos logros estocásticos que son los sistemas de lenguaje masivos. Entonces, Ujú. ahí también es otro yo suelo usar, después si quieren lo buscamos o lo mandamos por correo electrónico, el video acerca de un usuario que le pregunta al avatar de Silvina Luna qué piensa sobre el doctor Lotoki. Ella fallece por complicaciones de una mala praxis y lo lleva a juicio al doctor que involucró la mala praxis. No llega a haber justicia porque, a ver ella la justicia porque el juicio sigue. Y este avatar dice, no, yo estoy en un lugar de paz, perdono a todo el mundo, siento que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, que es obviamente lo que un LLM woke diría Trump, pero digamos bien pensante te respondería en una respuesta políticamente correcta y eso no sabemos si es efectivamente lo que esta persona sintió ni sentiría. Entonces creo que también hay muchas complejidades para el tipo de consentimiento que podemos Ujú. dar. Sí, a ver, es tan rico el caso, tenemos pautado un tiempo, estuvimos tratando de ordenarnos como para hacer un uso más realista del mismo, pero me parece que es un acicate eso, profundo el que introduce también Florentina con su intervención, en el sentido de que creo hay una dimensión
que tiene que ver con la exposición pública, sin duda, digamos, por las características del caso, tal como ella bien señala, pareciera, bueno, no tener ese descanso en el sentido que trascendió y públicamente el contexto además en el que terrible se dio su muerte. Ahora, la pervivencia de él, desde este aspecto en el que además hay una interacción, si no entiendo mal, si se lo entrevista, es algo que ya de bien a mí también me resonó bastante a propósito de otras dos referencias que solemos revisitar. Una es la intimidad como espectáculo, que no sería propiamente aplicable acá desde el show del yo, que es precisamente la primera persona al caso de este adolescente muerto, pero cuánto, digamos, de transparente nos volvemos, en este caso tal vez a nuestro pesar, no lo sabemos. Y por otro texto que empleamos con Tomás y Tobias Schleider y que también solemos mencionar y que creo que les compartimos ya la refe, pero si no podemos volver a hacerlo, que es Exposed, ¿no? Expuestos, de Bernard Harcourt, que leo nada más que algunos rengloncitos de la intro. Dice, nos guía este libro a través de un nuevo panorama digital, que me parece que es parte de lo que estuvo como motivación central detrás de toda esta reflexión de David, uno que facilita enormemente que otros monitoreen, perfilen y moldeen nuestros deseos. Estamos construyendo lo que ya se llama la sociedad expositiva o sociedad de la exposición, ¿no? Una plataforma para niveles sin precedentes de exhibición, observación e influencia, que está reconfigurando nuestras relaciones políticas y transformando nuestras nociones de lo que significa ser un individuo. Sin duda acá hay una dimensión colectiva que lo trasciende al adolescente, pero creo hay cuernos del dilema que son complejos y que no ameritan, por lo menos a mi juicio, una respuesta muy rápida, ¿no? Obviamente. Eh, Bien, avanzamos entonces con qué pasa con la herencia digital, Tommy, los ritos funerarios de alta tecnología, que ahí Exactamente. El texto arranca justamente con este caso, es una obra justamente de arte de esta artista, de Leonie Fisher. Básicamente ahí lo pueden encontrar. El proyecto se llama Necrópolis y lo que toma es justamente la posibilidad de agarrar la actividad de Facebook, como contaba Cari, es un libro de 2017. Yo pensaba incluso que era un poquito posterior, pero claro, la versión en español era posterior. Entonces, básicamente lo que hace esta artista es justamente tomar las actividades de los perfiles de Facebook. Esta es un diagrama que presenta ella en su página web. Necrópolis es un reluciente objeto, en el sentido de que reluce, que tiene luces, conmemorativo semidigital, que transforma nuestra presencia digital en señales luminosas tras nuestro fallecimiento. La sobrecarga de contenido digital personal se codifica y se abstrae para crear una atmósfera, ella dice, más piadosa. Bueno, un segundo para atrás para que vean cómo es la obra. Son esa especie de pequeñas luces que se van moviendo a partir de justamente patrones por la actividad que tiene en Facebook el perfil de la persona que falleció. La pregunta, dice ella, sobre nuestra vida digital después de la muerte no puede tener una única respuesta. Necrópolis es mi interpretación y propuesta personal para una forma serena y piadosa de recordar a nuestros muertos digitales. Como tampoco conocí este tema al principio de este proyecto, es un intento de encontrar la forma en que personalmente me gustaría que se recordara mi vida digital. Incluso en la era digital, la formación de tradiciones y el desarrollo cultural llevan tiempo. La muerte y la vida digital después de la muerte estarán cada vez más presentes en nuestras vidas y espero con curiosidad cómo lamentaremos digitalmente nuestro adulto en el futuro, ¿no? Totalmente premonitorio y se entiende perfectamente que arranque así el capítulo con esta obra para Sisto porque es el tinte, el tono de lo que va a traer y también si quieren adelantamos un poquito para que nos leyeran cómo termina, ¿no? Cuando habla de estos QRs de las lápidas. El año pasado creo que yo lo conté un par de veces acá. Por primera vez perdí un amigo, perdí otros familiares en mi vida, pero nunca he perdido un amigo querido. Y su mamá, con la que nosotros no conocíamos, un día apareció en WhatsApp, en los WhatsApp de los amigos de Diego, pidiendo fotos para poner en el QR de su tumba, ¿no? Y esto sucedió el año pasado y nos generó un montón de discusiones, no sé discusiones, pero sensaciones encontradas acerca de qué fotos encontramos. Por supuesto, ahora que se sacan tantas fotos
y los que hemos tenido vida, tenemos fotos de muchos espacios muy raros y muy distintos, pero bueno, la propuesta de tener un QR en una lápida, Lápida. en ese libro, aparecía como casi exploratorio o experimental, bueno, por lo menos en Buenos Aires de 2024 está presente. Y Y luego, sí, pasa. sí, no, no, Tom, y volviendo un poco sobre este recorrido que insistimos como siempre, no pretende en absoluto ser exhaustivo, ni en tiempos de precisamente presentación, ni menos aún de análisis, porque por suerte, y eso esperamos, anida muchísimas preguntas, ¿no? Tiene mucho potencial heurístico, creo yo, este libro. Aun cuando haya sido escrito en 2018, la muerte es algo que nos atraviesa inexorablemente, ¿no? Eh, y en este sentido, parte de la constelación de figuras de las que se vale Davide para pensar son figuras metafóricas, ¿no? Vimos en los primeros capítulos que habla de fantasmas digitales, de cajas de memoria tecnológicas, de doppelgangers, de dobles digitales, en un sentido en el que me parece, si bien él no lo dice, si lo reponemos un poco, que también me parece acá está la riqueza de este tipo de espacios, en el cruce de referencias que podemos compartirnos, desde un texto que tiene ya muchos años, 1980, las metáforas a través de las cuales vivimos, Metaphors We Live By, de Lakoff y Johnson, que al interior de este grupo hemos trabajado mucho por muy diversas razones, frente a aquellos que piensan que las metáforas tienen un uso meramente ornamental, accesorio, estos autores, y creo que esto aplica al análisis que eh, está haciendo David, tienen un carácter constitutivo en el sentido de que configuran estos conceptos con los que habitamos nuestra experiencia, en este caso una experiencia cotidiana atravesada, permeada en un sentido cuasi ubicuo por las redes sociales, ¿no? Que no por nada son el tópico de análisis de David para cruzarlo con la muerte, la memoria, el luto y su resignificación, y para explorar hasta dónde, que es parte de lo que por ahí estaría bueno seguir discutiendo hoy, y en los sucesivos encuentros que tengamos, tal vez no virtuales, sino ya de cuerpo presente, tienen en cuanto a la recuperación de la dimensión comunitaria, cuánto de lo realmente comunitario se puede revivar al calor de las redes sociales conforme las estamos habitando hoy, ¿no? Cuando pareciera que lejos de ser espacios empáticos, son espacios donde vemos cómo proliferan discursos de odio, polarización, en el seno deliberado además de entornos digitales más IA, donde hay una profunda fragmentación de la comunidad epistémica, generando burbujas de filtro, cámaras de eco, que vienen a reforzar sesgos de confirmación, ¿no? Y envolvernos en una suerte de juego muy solipsista, hasta donde hoy las redes sociales, digo casi como para devolverle a la manera de boomerang este tópico del cual está y nos invita a pensar Davide, podrían sostener esta tesis de fondo, ¿no? Ahí donde durante mucho tiempo, como veíamos en encuentros previos, la muerte era sin duda un tabú que había que vivir, el duelo fundamentalmente es de un lugar aislado, eh, paredes adentro, desde una dimensión muy, muy individual. Bueno, se ve propiciado en un sentido que por momentos parece celebratorio por parte de Davide, que sería este comunitario que subraya, en efecto, desde las redes sociales aquí y ahora, ¿no? Eh, Post, digamos, la disrupción que generó noviembre del 2022 con la aparición y disponibilización masiva que ya sabemos que tuvo ChatGPT, y de su mano la proliferación de las múltiples inteligencias artificiales generativas que están transformando nuestra vida y lo están haciendo además en tiempo real, por eso me parecería absurdo achacarle a David ningún tipo de crítica retrospectiva. Me parece que siempre uno piensa desde, bueno, eso, un lugar situado, ¿no? En espacio, tiempo, y las redes efectivamente han cambiado mucho, ¿no? Entonces, vamos a ver que él lo que hace es un empleo que podemos tomar en este sentido constitutivo de las metáforas que habitamos y que van moldeando nuestra experiencia, en este caso la experiencia relativa sobre todo al duelo, ¿no? En este capítulo se mete especialmente con este punto, y lo hace a lo largo de, no sé si ustedes lo habrán visto, me parece que con distinto peso, pero un diálogo que esto es muy interesante también, como diría Praxis, ya como observación metafilosófica propia de David y que tratamos de replicar nosotros, interdisciplinario, ¿no? No se ciñe meramente al diálogo endogámico al interior de la filosofía, sino que dialoga con la psicología, por un lado,
Y luego también va a ser lo propio en la literatura, en este caso con un par de autores, pero como ustedes verán, y están apareciendo en el chat muchas referencias súper ricas también, y han aparecido en encuentros previos, es un lugar muy convocante, ¿no? Para, sin duda, el ejercicio literario, el ejercicio de la imaginación política. Entonces vamos a ver y vamos a pasar así, si te parece, medio tangencialmente, toma algunas de las cosas que él dice a propósito de cómo continuar estos vínculos a partir de esta teoría del duelo que aborda a partir de la nueva comprensión del duelo, esta educación para la muerte, que va a ser una dimensión ya más propositiva en la que David además viene, hablando un poco en términos activistas a los que nos retrotraía la intervención de Florentina, bueno, viene, digamos, no solo diagnosticando, sino que trabajando muy consciente y críticamente sobre algo que también me parece que es un poco tabú, ¿no? Que es, bueno, ante el hecho inexorable que todos vamos a morirnos, bueno, ¿cómo educarnos para ese momento, ¿no? Eh, y efectivamente acá da cuenta de parte de lo que yo veo, tal vez un tono un poco celebratorio, el duelo saludable, implica encontrar un lugar, dice, para el difunto en la vida del doliente, lo cual se manifiesta a través de la presencia simbólica, ¿no? El diálogo interno y el habla pública sobre la persona fallecida. Pero acá, claro, en esta continuidad, desde la cual me parece, él nos propone esta lectura de la teoría del duelo, aparecen también muchas de las dificultades que por ahí convendría matizar, ¿no? Y sí, porque Porque esto que estábamos charlando del avatar y del deepfake, bien podría ser una especie de reemplazo o de nueva presencia. Digo, los padres del influencer muerto tranquilamente podrían pensar que están cumpliendo con esa hipótesis, ¿no? Con esta teoría psicológica. sí, tal cual, a ver, es un tema eh, que amerita muchísima reflexión. Ni Tom ni yo, ni quienes componemos GIFT, tenemos formación, hasta donde recuerdo, en psicología en sentido estricto. Me parece que habría que ver en qué sentido esto, y pensándolo desde los profesionales de la salud, propicia este duelo saludable del cual el propio David está hablando, desde donde no reencuentro, creo que hemos compartido un encuentro de Poshumania, donde tuve el placer de estar junto a una psicóloga que se especializa precisamente en transitar procesos junto a familiares que están transitando duelos. Y bueno, me parece que puede ser muy disruptivo y muy perturbador también cierto tipo de continuidad, ¿no? Ya no simbólica en este sentido, sino del tipo que proponen los fantasmas digitales, ¿no? O siguiendo la línea literaria sobre la que ahora va a volver, si bien no dialoga estrictamente por razones obvias, bueno, se publicó porque ganó bastante antes, nada, no importa la data, pero digo, no dialoga estrictamente con Juan Mateo, bueno, puede resultar efectivamente quizá no saludable, ¿no? Digo como para meter la cuña de lo que nos gusta hacer y agitando el avispero socrático, generar preguntas en torno a esto que acá aparece en términos, a mi juicio, asertivos, ¿no? Meramente. Entonces, si te parece, avancemos un poquitito, Tom, para también cumplir con los tiempos que nos estipulamos, hacia el diálogo que creo que lo tenemos un poquitín más adelante, bueno, con la filosofía, que acá sobre todo dialoga con cierta vertiente de la filosofía, tal como es la vertiente romántica del siglo XIX. No casualmente toma la noción de anima mundi o de alma del mundo, pero fíjense cómo la adjetiva, ¿no? 2.0, volviendo sobre estas distintas fases, estos tres robos sucesivos de Internet de los cuales habla Marta Franco, pareciera estar pensando en una concepción de las redes sociales todavía muy ceñido, muy encorsetado de un cierto modelo de negocios y obviamente, digamos, el modo en el que la inteligencia artificial generativa vino a insuflar cierto tipo de contenidos y ciertas posibilidades de, para decirlo edulcoradamente, personalización, un poco menos segmentación y más fuertemente manipulación. En clave, digamos, no solo emocional, sino también, sabemos, lo personal es político, en clave política, en un sentido que viene, digamos, si uno empieza a tirar acá del hilo, a meterse en la discusión pública en un sentido que nos interese mucho. En la reunión previa que tuvimos a este encuentro con nuestro equipo, hablamos de cómo nos vienen atravesando discusiones, hemos compartido un espacio también como club de lectura acá, desde filosofía política de la inteligencia artificial de Mark Eckelberg, editado por Cátedra. Hablábamos de la cantidad de derivas que esa discusión está teniendo actualmente y no es casual en el contexto no solo a nivel nacional,
ni regional, sino a nivel planetario que estamos viviendo, respecto de, bueno, en qué sentido la inteligencia artificial puede generar amenazas, por lo menos para cierta acepción, porque democracia se dice de muchas maneras, de una democracia comprometida con la posibilidad del diálogo, de la deliberación, del poder obtener creencias que vengan a desafiar las propias, a revisarlas críticamente, a ponerlas en jaque, ¿no? Cuando lo que se busca es el mero sesgo de confirmación, me parece que una democracia concebida dialógicamente, bueno, puede efectivamente ser puesta en jaque, seguramente entre las muchas referencias que ustedes conocerán y si no, después por ahí podemos pasarlas, estarán al tanto de precisamente la deriva el spin-off que hizo el propio que le va respecto de filosofía política de la IA, donde aborda directamente en qué sentido es una amenaza para la democracia. Otro tanto que está saliendo publicado ahora, que creo es de UNSAM, Shoshana Zuboff, parte de las prefiguraciones, de las anticipaciones que hace en la era del capitalismo de la vigilancia, la llevan a extraer implicaciones bien concretas en medio de un mapa político a propósito de la amenaza para la democracia. Ella en su momento, no leí este nuevo libro, consideraba que tal vez no ameritaba simplemente esta dimensión crítica o de mirada negativa, sino que había una dimensión propositiva en la que podríamos apropiarnos en un sentido contrahegemónico, ¿no? En pos de defender la democracia, habría que explorar ese sentido. En algunos de los seminarios entre quienes tenemos acá varios asistentes hemos discutido esta cuestión, pero bueno, me parece que no casualmente aborda como unidad de análisis para la aplicación específica de la tecnología digital en este concepto de anima mundi, parte de lo que trae a cuento la filosofía romántica del siglo XIX, que si querés, Toma, avanzamos un poquitito, y es esta noción de interconexión, ¿no? Aparece otra vez esta dimensión de lo comunitario, ahora en un sentido ampliado, porque incluso acá se incluye además dentro de esta ampliación de los sujetos en un sentido no humano, que lo tornaría bastante más afín a las discusiones de los estudios posthumanos. Vivos o muertos, dice, están en esta interconexión que constituyen la totalidad natural y espiritual de las cosas en la que cada individuo contribuye a esta alma de forma única y distintiva. Hay singularidad, pero singularidad que es la que es en tanto tributa a una totalidad que es mucho más que la mera suma o agregado de las partes, ¿no? ¿En qué sentido efectivamente se sostiene desde las tesis y argumentaciones, por un lado desde lo conceptual y desde lo empírico, el tipo de experiencia que estamos teniendo hoy en redes, este tipo de argumentación? Me parece que, bueno, parte de lo que ha venido a poner en jaque Davide con su texto es esto que introdujimos, creo que en el primer encuentro como uno de los tantos tópicos filosóficos que trabaja, como es bueno, hay una reconfiguración de nuestra humana identidad desde esta imposibilidad que genera la infosfera de, siguiéndolo a Luciano Floridi, trazar una distinción tajante entre nuestra vida analógica y nuestra vida online. Hemos hablado ya muchas veces del concepto online que el propio David recupera en un texto posterior del que hablamos la vez pasada, que es Puercoespines Digitales, ¿no? Donde estamos experimentando, él dice, un pasaje de la identidad, las negritas son nuestras, individual a una identidad intersubjetiva o interconectada. Y acá, si nos permiten, nos gustaría, ¿no? Detenernos un minuto, porque primero, no creo que esos disyuntos sean pares, en el sentido que estén implicando lo mismo. Creo que la identidad intersubjetiva no es lo mismo que identidad interconectada virtualmente a través de redes sociales e incluso en un sentido que podría posibilitar desde el caso con el que dimos comienzo, una conexión con quién. ¿Cuál es esa segunda persona con la que nos estaríamos conectando desde esta interpretación de la vida digital después de la muerte que propicia este rodeo por la filosofía romántica del siglo XIX que nos está proponiendo Davide, ¿no? Eh, si alguien quiere intervenir, si no, reservamos un espacio de preguntas, pero me parece que está bueno poner un poco en jaque. Primero, esta equiparación, ahí Mariano coincide respecto de la pertenencia de distinguir intersubjetivo de interconectado. Claro, y acá me parece que parte Perdón, de... Sí, ¿puedo? hagan. Nada,
pensaba un poco también en esa diferencia que hace, esa diferencia crítica que hace Berardi entre infoesfera y psicoesfera, y cómo Berardi plantea que la cantidad de información que se da en la infoesfera es imposible de ser comprensible en la psicoesfera, por la cantidad de datos y la cantidad de información que hay girando, como que hay una cuestión de imposibilidad fáctica, incluso por lo menos desde una subjetividad, ¿no? Y en ese sentido, como cuando se habla de infosfera como algo intersubjetivo, me parece mucho más apropiado decir que estamos hablando de algo interconectado y no de algo intersubjetivo, porque no sé si esa infosfera realmente se puede acabar, o por lo menos si se puede generar de una forma por lo menos pareja en esos agentes, ¿no? Creo que hay como una prevalencia de unos sobre otros, y en ese sentido la intersubjetividad pareciera no ser tan clara, por lo menos, como agentes epistémicos hablo. Bueno, nada, eso me hizo acordar un poco ese choque. Muchas gracias, Jesús, por lo que traes a cuento eh, a propósito de esta distinción entre infosfera y psicoesfera. Y me quedé pensando también a raíz de tu pedido de clarificación que comparto respecto a qué estamos entendiendo acá, que es central, ¿no?, para el debate por intersubjetividad, en uno de los dos mitos que en la introducción de otro texto que fue con el que abrimos un club de lectura, ¿te acordás, Tom, en el Fondo de Cultura Económico ahí en Palermo, el Atlas de Inteligencia Artificial de Kate Crawford, Poder, Política y Costos Planetarios? Uno de esos mitos que no es propio de, digamos, no lo acuña ella, por supuesto, pero digo, no lo recupera como tal y lo califica de mítico la propia Kate, sino que hace mención a otra teórica que creo que es Ullman, después les podemos pasar la referencia, pero en todo caso no importa, más allá, quiero rescatar la idea, a propósito de qué tipo de lastre hay en este sintagma tan antropomórficamente cargado de inteligencia artificial, cuando nos estamos refiriendo a cierto tipo de, en este caso, manera de pensar a la inteligencia, muy también al calor de lo que ha sido la manera cartesiana de pensar la inteligencia, o si quieren, para decirlo redundantemente, de pensar el pensar, en un sentido que es mítico. ¿Por qué? Porque abre la posibilidad de pensar en una inteligencia incorpórea, no situada, no de cuerpo presente, del tipo que una noción de intersubjetividad parece por definición requerir, ¿no? Estoy pensando un poco en tiempo real mientras estamos hablando del transitar los duelos, de la experiencia de recibir un mensaje por escrito muy bien intencionado, vía la interconexión que propician las tecnologías que nos atraviesan, frente a recibir ese abrazo, ¿no?, que nos da una amiga, un amigo que no necesita decirnos nada más, ¿no? Del tipo de cosas que solo se pueden dar en esa corriente afectiva de precisamente cuerpo presente que viene a hacer trizas el modelo cartesiano, uno de los dos mitos que declara Kate Trafford al principio, desde el cual pensar a la inteligencia como esta pudiera darse además por fuera de todo contexto, además de por fuera de todo cuerpo, ¿no? Entonces me parece que esta equiparación también uno podría leer con más sutileza y más benévolamente esta disyunción. Tal vez no esté queriendo decir exactamente lo mismo en este pasaje, pero si vemos un poco más el bosque, la big picture que está proponiendo Davide, bueno, me parece que está poniendo un poco en juego esta idea de interconexión qua intersubjetividad y redes sociales viniendo a resignificar nuestro vínculo con la muerte, la memoria y el duelo, ahora bajo una nueva comunidad, que se entiende un poco si pensamos en el viejo sueño democratizador de lo que era la Internet inicial, de la cual habla Marta Franco, y que todavía lo ciña a él a un Anima Mundi 2.0, ¿no? Pero bueno, la idea es pensar por fuera de él y más allá de él, y que nos sirva, como en el mejor de los sentidos, como herramienta filosófica para interpelar el presente y algo que se nos está haciendo cada vez más elusivo y escurridizo, como es el futuro, ¿no? Pensar, y algo de esto dijimos ya, en figuraciones filosóficas del futuro, un poco en la línea en la que también quiere eludir Marta Franco, que es caer en el cuerno de la nostalgia, ¿no?, de la iteración, de además una nostalgia o retrotopía que idealiza
vaya a saber uno qué tipo de pasado, por un lado, o la cancelación del futuro a la Fisher, que nos deja inermes en la inacción. Ahí donde me parece parte del desafío que tenemos es, bueno, cómo pensar este futuro que nos atraviesa ahora desde redes que están atravesadas por ingredientes que por una cuestión contingente, digamos, no los tematizó David, porque no estaban todavía atravesadas como lo están hoy por el odio y la polarización creciente que vemos, ¿no? Ni que hablar del uso de deepfakes para distinto tipo de fines, ¿no? Sí, perdón, no sé Y si... Mariano tenía la mano levantada. Se cansó, pobre, tener la mano levantada. Ay, perdón, No, perdón. no, no, no te preocupes. No sé si yo me preguntaba si a esta altura del texto lo que Sisto plantea al hablar de intersubjetividad no es ya una subjetividad atravesada, digamos, por lo digital. A esta altura del texto, digo ya. Si ya presupone que habla de una intersubjetividad ya, sí, sí, constituida también en lo digital, a la vez en lo digital, por lo cual por ahí lo dice de una manera de sinónimos, lo intersubjetivo y lo interconectado, porque ya el sujeto puramente analógico, en un sentido también mítico, no es válido de pensar a esta altura del libro, digo, ¿no? Pero nada, una distinción fina, digo, ¿no? Y No, pero... Ujú, perdón. sí pensaba en pero no sé si viene a colación, algo me hizo acordar de lo que vos desarrollabas, Karina, del planteo de Kurzweil, de planteo y casi esa estrategia, digamos, o esa filosofía de largo plazo de la inteligencia, más allá de la poshumanidad, de la inteligencia cósmica absolutamente incorpórea, digamos, ¿no? Donde él plantea que si superamos un problemita ligado a la velocidad de la luz, que dice que es algo que va a encontrar solución, la inteligencia artificial se va a expandir por el universo de manera incorpórea, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, me resonó esto, no sé si viene a colación. No, es súper Ahí pertinente. estaremos muertos como especie, digamos, sí, básicamente, pero... Hago, Pero Kurzweil, millonario, como es, más millonario, porque antes de eso, más millonario. hago tres comentarios, Tommy, te cedo la palabra porque no estoy cumpliendo con nada de lo que acordamos, porque No, no, no estamos importa, medio corridos pero por no el importa, tiempo. está perfecto. Pero bueno, nos gana la pasión por el pensamiento acá en comunidad. Un par de cosas, María, me parece muy interesante esta lectura más benévola que haces vos, respecto de pensar, a ver, que en realidad no está queriendo intercambiar intersubjetividad por interconectividad, sino que Ujú, precisamente esta dimensión del interconectado sería un rasgo más novedoso ujú, dentro de la ujú, constitución intersubjetiva que rebasaría en mucho la mera interconexión, ¿no? ujú, ujú, Entonces, me parece que es una lectura muy plausible, que no ujú. obstante implicaría, creo yo, también resignificar la noción de redes sociales en juego. Eso por un lado. Ah, En segundo lugar, aparece la noción, yo hablé de singular, tal vez parte de esa noción resonó, pero desde otra perspectiva completamente diferente, como es la del romanticismo alemán, todavía además muy deudora del humanismo. Precisamente el tipo de intervención que traes vos es muy interesante, muy controvertida, por cierto. Está, diría, no sé si en las antípodas, pero se diferencia muy taxativa y claramente de la vertiente posthumanista a la que yo hacía mención hace un rato, porque el mm, transhumanismo, entre otras cosas, uno lo podría ver como deudor o tributario de cierta ilusión ilustrada que todavía, bueno, abraza ese mito que denuncia Crawford en el sentido de que habría una posibilidad de hablar de pensar o de conciencia con prescindencia de todo cuerpo, haciendo un upload ujú, y ya, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ujú, hay que ver, efectivamente está buenísimo que vos lo traigas a la conversación, de qué estamos hablando cuando hablamos de, bueno, nosotros en tanto seres conscientes, el problema ujú, de atribuirle conciencia a una inteligencia artificial de índole general, ujú, que nos lleva ya a otra discusión que sin ujú, duda es muy, muy interesante, pero en la que David, es cierto que por una cuestión de recorte muy pertinente, digamos, no se ocupa. La tercera, última, ujú, y le cedo la palabra a Tom para no monopolizarlo, o a quien quiera, por supuesto, ¿no? También antes de hablar, pensábamos en los vínculos, los puentes que este texto invita a hacer con la literatura, y más allá, digamos, del juicio que cada quien pueda hacer de la dimensión ensayística, ahora que vos lo traes a colación, estoy pensando en el texto de Michelle Nieva, que estuvo acá hace poco por la FED, Ciencia Ficción Capitalista,
él, digamos, un poco a contrapelo de lo que podríamos pensar con Mateo, que es el modo en el que aparece prefigurado acá, el tipo de fantasma digital del cual está hablando Davide. Acá, cuando lo pensó él como parte del weird, del extraño, hoy habiendo devenido realismo atroz, podríamos decir. Bueno, en ciencia ficción capitalista es una exploración, lo voy a decir muy rápido y tal vez burdamente, sobre la educación sentimental de lo que en muchos ámbitos se denominan los tecnobros, que básicamente han tomado a pie juntillas mucha literatura de ciencia ficción, no desde la dimensión crítica, sino pensándola asertivamente y tratando de llevar precisamente, la verdad es que la referencia a Kurzweil me remitió casi inexorablemente a la bajada irónica que además tiene ese libro, en un sentido literal, ¿no? O sea, efectivamente, digamos, parte de lo que en 1984 aparecía como una clara denuncia, bueno, uno lo podría leer sin la ironía del caso, pensarlo en términos literales e incluso querer llevarlo a concreción. Ahí, bueno, aparecen muchísimas preguntas, como la primera, ¿no? ¿Para qué? ¿Por parte de quiénes? ¿Cómo sería eso? ¿Cuánto de pensamiento de élite aparece también detrás de este tipo de proyectos? ¿No? Vos hablabas de una unidad de análisis que parece carecer de todo interés para ese tipo de proyecto, que es la humanidad. Ahí pareciera que, bueno, es un grupo cada vez más concentrado, ¿no? El que podría llegar, en términos fácticos, a acceder a ese tipo de sueño transhumanista, como hemos denominado al interior de un artículo que hemos coescrito desde Grupo Gift. Pero bueno, Tom, muchísimas gracias por la intervención, Mariano. No sé si hay alguna otra, si no te cedo la palabra, Tom, y nos ordenemos un poco, que estamos ahí medio Jesús. pasados. Ay, perdón, sí, porque Perdón que no veo yo. Justo estaba leyendo ciencia ficción capitalista, que además descubrí a Nieva hace muy poquito, entonces nada, como es un mundo muy vasto y muy fuerte también por momentos. Eh, y nada, lo que me pareció como relevante justo con lo que hablabas vos, Karina, es este imaginario de futuros, viste que vos nombrabas como, bueno, y cómo pensar el futuro también, y me pareció como muy interesante la forma en la cual él aborda como esta especie de tecnoutopía o los tecnófilos, etcétera, y cómo se amalgama en algún sentido con esta forma hipercapitalista de resolución de problemas y de imaginar soluciones a los problemas. Me parece como muy fuerte esto, ¿no? Bueno, medio lo que es la tesis del libro, que es como cómo los multimillonarios adoptan el imaginario de la ciencia ficción para crear nuevas herramientas. Y hay un momento que habla también de Verne y cita como un extracto de un fragmento de no me acuerdo no sé si era un texto de Verne que hablaba un poco de eso, de cómo en algún sentido medio futurista, también futurista en el sentido de los futuristas de principio del siglo, de la vanguardia, intentaban como generar, como dentro del movimiento, dentro de la velocidad y qué sé yo, como formas nuevas y forjar, como él habla en un momento como los ingenieros que nos lean, unas cosas así, es como tipo le da la vuelta de tuerca a algo que al fin de cuentas pareciera ser como, bueno, cómo la literatura puede llegar a configurar el mundo en algún sentido. Eh, y nada, me pareció muy zarpado ver eso, cómo, ¿por qué los multimillonarios se están imaginando mundos y a veces quizás otros, yo o nos que Vos sos estamos acá, millonario, vos sos multimillonario. no soy multimillonario, no tenemos esa percepción y seguimos con esto de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y ese tipo de cosas, aunque igual lo que dice Nieva al final, o por lo menos a tientas, es como tipo, bueno, igual lo que quieren solucionar es el fin del capitalismo con más capitalismo, o sea, quiere resolver los problemas del mundo con más capitalismo. Pero bueno, nada, me pareció sagaz la manera de intentar pensar el futuro. Y no Y adelantemos mucho la recurrencia además al humor, y cuando es ácido, por lo menos en mi caso es muy bienvenida. El epílogo, no quiero arruinar la lectura, me parece que es muy revelador también, ¿no? Y muestra cómo los mundos de ficción pueden llegar a ser eh,
herramientas precisamente esto, muy, muy heurísticas, cuando además ellas se atraviesan con el sentido del humor muy mordaz que por momentos tiene esa pluma, pero bueno, no nos vamos a detener ahora, si les parece, en ese otro texto, tal vez amerite otros clubes de lectura, con Cruces él viene de formación filosófica, el ámbito del ensayo, y ha incursionado muchísimo, sí, en universos de ficción, en este género de gaucho punk que ha creado, pero si les parece, avancemos un poquitito, Tom, no sé Sí, yo lo que si te brindan propongo, alguna Cari, ref. Dale, a ver. sí, nos quedan 8 minutos, más o menos. Wow. No, les contamos, La ¿se acuerdan que finitud. tuvimos, sí, no, tuvimos una clase que suspendimos por temas logísticos y ya teníamos compromisos del pluriempleo, porque tengo que dar clases a las 7, así que nos vamos a quedar hasta las Es 7. verdad. Pero nada, me parece que podemos avanzar hacia esas tesis, ¿no? que aparecían ahí y luego nosotros vamos a compartir como siempre hacemos. Tenemos un montón de videos y un montón de material que estuvimos buscando. Cero problema con las intervenciones, están buenísimos. No, por Alguien acá favor. no conocía a Michel Nieva, a este argentino. Ese texto, además, nada, creo que al igual que el que sí, que el de Sisto, invitan a completarlos porque él justo lo termina y lo entrega antes de, habla mucho de Elon Musk, antes de que Elon Musk tenga este giro tan central en la política estadounidense, y ahora pega otro giro más. Yo lo leí en el verano, y ahora pega otro giro más, es que se fue de la política estadounidense, así que lo podemos recontra, nada, completar con lo Ujú. que pensamos y lo que tenían. Sisto luego habla esto también que mencionaba mucho Cari, acerca de esto, el poder de la literatura, qué es lo que pasa con Nieva, qué es lo que pasa con fragmentos para una pesadilla, materiales para una pesadilla, perdón, como muchas veces, tal como también decía Jesús, es la ciencia ficción la que también va marcando, ¿no? El futuro y cómo lo va construyendo y qué pasa con esa imaginación. Y de alguna manera él trae, creo que estas son dos slides que nos podemos detener, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿cómo puedo mantener todavía esa comunicación? Nosotros ahí también en estos artículos que estuvimos pensando sobre la resurrección digital, ¿se acuerdan que traíamos la noción de necromancia digital, ¿no? Necromancia como esta práctica que tuvieron siempre las culturas humanas desde hace tiempos inmemoriales, de tratar de conversar con los muertos, de hablar con los muertos, desde el juego de la copa a ciertos rituales funerarios, a hablar a través de mediums, ¿no? Y de golpe ahora tenemos la posibilidad de hablar con los muertos de una manera mucho más vívida, mucho más peligrosa también por estos mismos indicios que les decíamos. Le hacemos decir a los muertos cosas que nunca dijo, ¿no? Y sin embargo, como tienen su aspecto, tienen su voz, tienen su nombre, tienen nuestro permiso, aparece y entra en tensión con esta teoría psicológica que traía Sisto, de decir, bueno, quizás lo que tengamos que hacer con el duelo no es eliminar, ¿no? La presencia de una persona, esta idea no clásica, bien freudiana del duelo como la presencia de lo ausente, paradójico, sino justamente pensar un nuevo lugar. ¿Qué pasa si ese lugar puede suceder? Y él trae esta idea, ¿no? De que finalmente las redes sociales, y luego se acuerdan que también en el texto habla muchísimo de WhatsApp, ¿no? Acerca de qué es lo que pasa con esas, insisto, estas nuevas formas de necromancia, ¿no? Esta, estas formas activas para tener y cada vez más es posible, Sisto trae varios experimentos para nuevos tipos de cementerios. Ahí la estuve viendo, a ver si sigue conectada para no retarla, pero está Tuti que trabaja, que es una médica que trabaja, creo que es médica, no sé si es médica, acabas de meter la pata, trabaja en el sistema de salud. Me invitó a participar de un conversatorio, un Ateneo ahí en el Hospital Muniz, que es su espacio de trabajo, y también hay toda una cuestión que charlábamos con uno de los médicos acerca también de la muerte y qué es lo que pasa con lo que continúa luego de la muerte, qué es lo que sucede con nuestro cuerpo, qué es lo que sucede también con la... Y cada vez más hay más atención acerca del impacto y la huella digital, la huella ambiental que tiene eso. Hay un montón de cosas que me parece que en estos nuevos cementerios que explora Sisto. Es interesante que uno de los cementerios que él menciona, nosotros con Kai en la semana hicimos la presentación, yo estuve buscando para compartir, después les pasamos los videos y las imágenes, pero estuve buscando uno de esos cementerios, el italiano, no me acuerdo cómo era el nombre, pero está en la presentación, El de Stalieno, el que fue el primero con el que se fascinó en Génova, Mariana Enríquez, con el que no, abre el el texto. cementerio, no, el cementerio digital, Ah, ok, no, porque aparecen sobre todo, viste que acá
aparecen muchas referencias al modo en el que desde Oriente se vive, Claro, porque las refes que exactamente. aparecen son fundamentalmente de dos cementerios japoneses y está buenísima dentro de la curaduría de videos que hizo Tom. Esta que en realidad Para, vi que, a ver, sí. No, porque este cementerio que él menciona digital como un lugar en donde uno puede elegir qué compartir y qué no para la posteridad. mm, Esto escrito, como contaba Cari, en ok, 2018. En 2025 el dominio lo compró un sitio de apuestas. Entonces cuando fui claro, a buscar la imagen, ¿no? Entonces no pasaron ni 10 años y ese gran proyecto que lo había fascinado a Sisto, o que por lo menos le pareció relevante como para mostrar, terminó siendo un sitio de apuestas. Entonces, es súper tal cual, interesante. duró poco ¿No? la eternidad. Dura poco dura poco la eternidad y vale más las apuestas, así que creo que eso también lo trae. Buenísimo. No, pensaba, Cari, para estos minutos finales, nada, quizás pensar un poco acerca de qué nos dejó el libro, qué nos Ujú, pareció. Para mí, justamente, creo que nosotros, como le decíamos con Karina, venimos haciendo estos clubes de lectura desde hace 5 años. Creo que ninguno trajo la participación y la atención de las personas como este. Tenemos más de 300 personas inscritas que ven los videos sincrónicos o asincrónicos, muchos comentarios. Obviamente es una temática que atrae mucho y que a la vez necesita una actualización. Eso me parece que es relevante. Casi todos los que estamos acá venimos con algunas intenciones o intereses, no solo de la filo, o bueno, digo, tenemos también a Florentina, digo, tenemos como algo, bueno, tenemos también obviamente a Julián, digo, tenemos gente filo más exactas, pero también desde esta mirada más de las humanidades que es necesario para pensar estas cuestiones tan humanas, ¿no? Y creo que comparte también el libro la intención que tenemos de poder comprender cómo estas nuevas tecnologías están de alguna manera, no sé si transformando, pero acompañando los cambios que tiene el ser humano, ¿no, Cari? sí, tal cual, Tom. Uf, es difícil, ¿no? En resumidas cuentas, decir qué nos dejó en general. Eso también, por suerte, prosigue mucho más allá de las lecturas, ¿no? Y las interconexiones y los hipervínculos que vamos armando. Inicialmente, me parece interesante pensar, una vez más, en el contexto de producción, ¿no? Cuando David escribe esto, bueno, se publica en 2018. Trae un tema hiperconvocante. O sea, la verdad es que me parece gran parte de lo que nos ha movilizado muchas y muchos, o en todo caso hablo por mí, de quienes hacemos algo de reflexión filosófica, es cobrar en algún momento de nuestras vidas conciencia de finitud, ¿no? Nos vamos a morir, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sé yo? Me parece que es un tema muy convocante y al mismo tiempo un tema que, no estoy diciendo nada nuevo, es por lo menos para gran parte de la civilización, tal vez lo estoy diciendo desde un lugar occidental, me parece que es feo ser etnocéntrica en cualquier contexto, más aún en este, pero tiende a barrarse un poco bajo la alfombra y bueno, y precisamente gran parte de la provocación y el interés que quizás explique que también les haya interpelado este texto como a nosotros es ese, ¿no? Se mete con un tópico absolutamente relevante, sobre el cual tenemos absoluta certeza como probablemente respecto de ninguna otra cosa en nuestras vidas, y haciéndolo además de una manera novedosa, donde lo aborda en la intersección con las redes sociales y este tipo de resignificación de la que hablábamos hace un rato, no quiero volver sobre eso, creo que amerita por ahí una relectura y un ayornarlo en un sentido también complementario, ¿no? Al cual lo pensó Davide, tiene por supuesto una deriva, una producción ulterior, el propio Davide ha escrito no solo por Huespines Digitales, donde en gran parte, digamos, hace doble clic sobre varios de estos temas, sino que después el último libro que yo lo vi presentar ahora este año es Influencers, ¿no? La cultura de influencia, ahora además insuflada desde la inteligencia artificial. Me parece que gran parte de lo que esto nos deja también es, y perdón que hago un poco de corporativismo, pero la relevancia en un contexto en el que además vienen sufriendo un embate tal las humanidades y las ciencias sociales, de aportar nuestra mirada filosófica, humanística respecto de un fenómeno que, como vemos, por supuesto, no es en absoluto meramente técnico, venir a desantropomorfizar, dejar de pensar de esta lente antropocéntrica muchísimas de las consideraciones, abrir un poco el juego, pensar que la tecnología no es ni buena ni mala, sino política, como dice una célebre tecnóloga feminista, Helen Hester, y pensar también en que la
filosofía no es meramente un corpus cerrado, ni mucho menos, y cuyo canon venimos hackeando, sino que fundamentalmente, tal como creo, quienes nos mancomunamos en este grupo también creemos, es una praxis, es una actividad, es poder desarrollar herramientas conceptuales para pensar un presente tan tremendo como fascinante como objeto de reflexión, ¿no? Nos vienen pasando tantísimas cosas y en ese sentido yo celebro y agradezco muchísimo haber formado parte de este espacio, así que quisiera esto, digamos, responder con mucha gratitud a todas estas personas que nos han venido nada, siguiendo nuestros encuentros, que han participado tan activamente con intervenciones tan relevantes. Así que bueno, nos resta decirles ¿Cómo que continuamos cómo esto? continuamos ¿Cómo lo y continuamos? Y lo vamos a exacto. continuar, le voy a mostrar, ya que todos lo saben, pero se los vamos a recordar, con nuestro querido workshop de todos los noviembres, desde hace también 4 noviembres que nos juntamos a pensar, filósofos y no filósofos, filósofos y no filósofos, sobre inteligencia artificial. Recuerden que en este caso vamos a hablar sobre oportunidades y límites de la aplicación de la IA. Ahí vi que está Matías, vi que está Julián, mucha gente que participó, también Flor, mucha gente que participó a lo largo de las ediciones. Tenemos el Call for Paper abierto hasta el último día de este mes, que agosto quería 31, ya no me acuerdo. Sí, Sí, hasta el 31 de 31. agosto. Exactamente, así que nada, son ponencias cortas, no tienen que ser de filosofía, pueden ser también de otros espacios y es híbrido, así que si nos quieren conocer, yo soy mucho más alto de lo que parezco, Karina es súper bajita, así que Mal. nos van a poder Ahora, no, todo sacar. bien con los aquí. Sí, nos van a poder ubicar cuando nos vean ahí, o sea que nos podemos conocer y de paso conocen Sada, y si no se pueden conectar, que van a estar buenísimas, siempre son espacios que están súper, súper lindos, y vamos a tener también la participación de Steve, ay, ¿cómo se pronuncia, Diana, el apellido de este? Gouveia, ¿no? Gouveia, Perdón. ¿no? Suponemos, exactamente. De la Universidad de Porto, ¿no? Exactamente, así que vamos a tener invitados internacionales. eh, Nada, genial. Y recuerden que también cuenta con el auspicio de Oporto. nuestro programa de actualización en inteligencia artificial desde las humanidades, desde una perspectiva humanística que coordina Diana en Filo, y está ahí también Juan, que está conectado, que es el secretario académico. Bien, creo que hicimos todos los chivitos, mencionamos todo, hicimos todo, ¿no, Cari? Gracias totales. Muchas gracias. El pleno empleo nos lleva, bueno, 60 minutos súper condensados, ¿entendés? Que tenemos de todo. Ya nos sacamos temas para conversar y dialogar, ¿ok? Muchísimas gracias por conectarse y por tanta buena onda que siempre nos tira. Hasta Nos la vemos en próxima. noviembre.